Me costó mucho entender el amor del Señor, porque yo tuve un papá alcohólico. Y cuando conozco al Señor, ahí es tu papá. Y yo dije un día, no, porque yo ya tuve un papá y la verdad que no me gustó demasiado. Y esa comparación o ese mismo nombre de papá, como que a mí me chocaba, ¿no? Y mi mentora trabajó un montón para que yo entienda que el amor lo tengo que recibir y ya está, y es amor de Él. Y que no es como el amor mío, el del hombre, no, es el amor de Dios, que supera cualquier imaginación. Si no lo vivís, no lo entendés. Había una campaña en el barrio donde yo vivía, en Buenos Aires, y bueno, una de mis amigas me dijo, vamos a la campaña. Bueno, agarramos el carrito de la bebé y nos fuimos las dos a la campaña. Y allí se congregaba la madre del que era mi pareja. Y nada, yo decía, esta mujer que va todos los días, que sale con lluvia, que bueno, dije, cuando me vea se muere. Creo que fui por eso. Y yo salí patitas para adelante, muerta. Murió ahí la Colo vieja. Yo ahí fue un antes y un después total. Yo ahí conocí, no sé si conocí, ahí sentí lo que nunca había sentido. Lo que me encantó sentir eso que me había pasado. La prédica fue de Menfibosé, no me voy a olvidar nunca. Y ya tenía 34 años. Era una cosa que cayó, que me alivió, que se llevó. Todo lo que me pesaba se llevó. Y nunca más fui igual. Y eso que en algún momento me aparté de la iglesia, porque es así, creo que uno se aparta del edificio, porque nunca jamás volvés a ser la misma persona si en algún momento tuviste un encuentro con Dios. Si en algún momento el Espíritu Santo entró a tu corazón, nunca más vas a ser la misma persona. Entre tantas cosas, en esta misma iglesia que te cuento, había una campaña en un edificio que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, había que ir a barrer el cemento y yo usaba un cuello ortopédico, estaba media encorvada, había cosas que todavía no había trabajado. No había sanado, no había perdonado. Mi papá muerto y yo aún no lo perdonaba. Entonces fui a barrer y a adorar y me dolía mucho todo, mi columna, mi cuello, pero ahí el Señor me sanó, ahí aprendí a perdonar y el palo de la escoba se rasgó de arriba hacia abajo, esa escoba que estaba en mis manos, y yo ahí sentí verdaderamente que había sido libre de esa falta de perdón que yo tenía, porque perdonaba por ahí de labios y no era realmente de corazón. Y a partir de ahí dejé lo que nunca creí que iba a dejar, ese cuello ortopédico, esas pastillas para relajar los músculos que terminan siendo una adicción. Yo creí que nunca iba a poder dejar y sin embargo, gloria a Dios, esas cosas no volvieron a pertenecer a mi cotidianidad. Entonces llegué a Bariloche en el 97. En Buenos Aires, a los 40 años, en aquella época,
a los que teníamos 40 nos descartaban. Es decir, y eso que yo entré a la institución donde trabajaba, tenía 18 años. Había hecho toda una carrera, llegué a la jefatura de enfermería, pero cumplí 40 años y la idea de ellos era otra. Entonces todos los que teníamos 40 años y a pesar de el espacio, la categoría con que nos tenían trabajando, bueno, nos echaron, nos despidieron, nos indemnizaron y bueno, Buenos Aires es un lugar de mucho consumo, uno necesita mucho dinero para moverse, algo que no entendía acá cuando yo llegué, porque acá con nada me podía mover. Bueno, la cosa es que llegué acá, lo único que tenía, estaba en pareja, y lo único que teníamos era el dinero para la casa en el banco, porque decidimos, no podíamos quedarnos en Buenos Aires porque no teníamos propiedad, no había trabajo, me despidieron donde ya me conocían, así que bueno, imagínate. Así que bueno, el Señor empezó, en ese momento yo ya estaba apartada. Y ahí uno entiende que sin Él no podés estar. Sin Él se traba, todo se pierde. Sin Él no hay posibilidades. Porque toma control el otro, ¿no? El que no quiere verte bien, el que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces volví al Señor. Me considero una nueva criatura por tercera vez. Cuando nací, mi nacimiento natural, cuando uno emerge de esas aguas del bautismo, y ahora cuando el Señor me permite ser una sobreviviente después de haber pasado un COVID muy difícil. Me contagié, creí que lo iba a poder dominar en mi casa, por lo cual me quedé 7 días en mi casa aislada. Y bueno, como tenía elementos para ir controlándome, me hice la doctora. Y bueno, mi saturación andaba bien, entré con el paracetamol y mucho líquido y reposo, pero llegó un momento en que no pude más. Y estaba muy mal mi saturación, así que bueno, me fui al sanatorio. Entré por guardia, allí me atendieron, me hisoparon y me volvieron a mi casa. Me dijeron que tenía que esperar las 24 horas, yo ya no daba más. Me fui a mi casa y fue terrible esas 24 horas. A la otra mañana me fui, me instalé en la guardia y le dije, yo de acá no me muevo, pues no puedo más. Bueno, a partir de ahí quedé internada, estuve 18 días en terapia, gracias a Dios por esa gente, gracias a Dios por esa terapia y gracias a Dios que no me dejó nunca, Él nunca me dejó. Fue difícil, tanto en lo físico como en lo espiritual. Tuve grandes luchas espirituales. Indudablemente el enemigo, como digo yo, de nuestra alma, me quería llevar para sus lugares oscuros. Pero también estaba Dios ahí, y ahí estaba Él. La verdad que la lucha fue difícil, tanto física como espiritual. En la física, como que no me recuperaba y yo decía, y ahora me tienen que hacer esto y ahora me tienen que hacer lo otro, y viste, el conocimiento te juega una mala pasada, porque uno tiene que dejar eso de lado y saber que solamente dependemos de Dios. No había nada que yo pudiera hacer y no había nada que los otros pudieran hacer
si Dios no determinaba que yo podía seguir con vida. Le clamé mucho y Él escuchó. Y indudablemente hay un propósito a seguir por el cual hoy todavía estoy acá. Muy difícil y agotador, porque si bien sabemos que no es en carne, sino que es en espíritu, de todos modos, estaba físicamente luchando con una asistencia mecánica respiratoria sin ser intubada. Hay unas máscaras que te ponen con unos arnés donde, bueno, imposible que se escape eso que te eyecta ese respirador. Entonces eso tenés que manejarlo, digamos, dejate llevar, porque si no te terminan durmiendo. Y bueno, así que había que dejarse llevar en eso y ver, porque eso también me sucedió, ver cómo el enemigo venía a querer cubrirme, taparme y arrastrarme a ese lugar donde me querían llevar. Yo veía mujeres, muchas mujeres juntas. Creo que, ¿viste el aquelarre? Ese conjunto de brujas que no me tocaron, nunca me tocaron, porque estaba ahí el Señor. Y hemos leído muchas veces en su palabra de que Él permite ciertas cosas, pero es hasta donde Él permite. Hasta ahí llega el mar, no llega más allá, hasta ahí, porque es hasta ahí que le permite el Señor a la ola. Hasta ahí le hicieron a Job. Hasta ahí me hicieron a mí. Estaba en esas presencias. Fueron 2 días y 2 noches que no pude dormir porque estaban ahí, pero también estaba ahí el Señor. Y así como vi esas mujeres, no pude ver la imagen del Señor, pero había 2 corazones en esta posición, no de frente, 2 corazones en esta posición. Y yo sentí que como que Él había apartado la mirada de mí, y más era mi clamor, porque si Él aparta la mirada de mí, yo hoy no estoy acá. Y así transcurrieron esos 2 días que te digo y esas 2 noches agotadoras, pero cuando yo entendí que no podía hacer nada más que esperar en Él, esas mujeres se fueron y yo empecé a recuperarme. La verdad que todos los que entraron salieron en bolsas. Y el Señor me permitió salir en una silla de ruedas. Está bien, yo no podía caminar, no me podía parar, no podía nada. Pero salí viva de un lugar donde salían todos muertos. Y eso fue muy fuerte. Mira que en 44 años de servicio en la salud, que uno está ahí en la vida y en la muerte, uno no se acostumbra a eso, ¿no? Uno no puede, no te acostumbras a eso. Pero verlo desde el lado de que vos sos paciente y que estás en la misma situación que ellos en lo físico, la verdad que fue muy, muy fuerte. Porque ahí está, Él me sostuvo, Él permitió que yo esté en pie otra vez. Es aquello que no te va a dejar nunca, Él no te va a dejar nunca. Y sí, clama a mí, como dice la palabra, porque clamar es la manera, ¿sí? Porque uno dice, sí, oro, le pido, pero ese clamor que uno siente, es el verdadero clamor, ¿sí? El verdadero clamor. Y otra de las cosas que sentí fue, y que es algo que cada vez que lo pienso, cada vez que me acuerdo, es el dolor que pasó Jesús en la cruz.
Yo no tuve dolores físicos, la verdad es que no me dolía nada. Pero había un dolor que no puedo explicarlo. Y entendí que fue ese el dolor de todo lo que cargó. A ver, no sé cómo decirte, porque no te puedo decir, es impresionante, impresionante corto. No sé qué es, pero es un dolor que no puedo dejar de sentirme así cuando recuerdo ese dolor. Creo que en esta pandemia hemos entendido que no hay nada que pueda hacer el hombre si no está en la voluntad de Dios. Nada que tenga buen fruto, digamos, ¿no? Yo quiero vivir, pero si la voluntad de Dios no es que yo viva, no voy a vivir. Para Dios todo es posible.